Hola, reciban un cordial saludo y sobre todo un festejado, bendecido inicio de año. También estamos iniciando una nueva serie que nos va a ayudar a poder contemplar, pues, cómo escoger, cómo decidir. No hay cómo hacer planes sensatos, no hay cómo tener metas, no hay cómo tener objetivos, pero en todo, tener la dirección de Dios. Señor, ¿qué es lo correcto? Bueno, eso es parte de lo que vamos a estar enseñando en estas próximas semanas. Acompáñame y vamos a pedirle a Dios la bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor amado, seas tú el que hable a nuestro corazón y seas tú, Señor, quien dirija nuestros pasos. Te presentamos, Señor, nuestros planes, nuestras metas para este año. Y Señor amado, solo tú puedes abrir las puertas o ciérralas. Te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Y como es usual, siempre va a ser mi deseo verte prosperado, así como prospera tu alma. Haces bien en estar en este discipulado. Y bueno, como lo decía al inicio, Señor amado, que podamos desarrollar planes sensatos y que cada decisión que tomamos, pues en medio de tantas direcciones, tantas voces, tantas alternativas, podamos ver qué es lo mejor. Y si podemos, Señor, en tu nombre, encontrar esa dirección correcta, pues ten por seguro que vamos a llegar a la meta o al éxito que uno anhela. Señor amado, que en todo esto podamos confiar en ti. Y esto es prácticamente el verso lema de este discipulado. Confiar en el Señor. Dice el Salmo 118, verso 8. ¿Y sabe una cosa? Bueno, en particular, el Salmo 118 está en el centro, por así decirlo, de la Escritura. El verso 8 es el centro de todo. Usted agarra la Biblia y el centro de toda la Escritura es este verso. El Salmo 117 es el salmo más corto que existe en la Escritura. Y el Salmo 119 es el salmo más largo que existe. Entonces, si esto es el centro, podríamos, pues, ¿por qué no tildarlo como que fuera un verso lema para nuestros planes? Bueno, dice de esta manera, mejor es confiar en el Señor. Diga conmigo, yo confiaré. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Maldito, dice Jeremías, el que confía en brazo de hombre cuando tiene la oportunidad de confiar en el Señor. Y cuando uno dice esto, mejor es confiar, es como si yo tengo la alternativa, ¿qué es lo que prefiero? ¿Qué es lo que debiera escoger? Entonces, mejor es escoger lo que me conviene en todo sentido. El mismo Padre, cuando Él nos da a nosotros de sus bendiciones, ¿a quién de los que está aquí no le gusta ser bendecido? Claro que sí. El Señor viene y nos da el sustento, que comer, que vestirnos, el techo, e inclusive para disfrutar. Y todas estas son bendiciones cuando se las ponemos en sus manos y Él te dice que estás dispuesto a darme de todo esto. Bueno, de ahí sale el concepto de dar una buena ofrenda, de ser obediente en lo que Él nos demanda, y de esta manera nosotros debemos de aprender a diferenciar y cómo escoger en todo lo que decidamos en la vida. Dice Números, el verso 18, capítulo 18, verso 29, de esta manera. Mire cómo dice.
de todos los dones que recibes, o sea, de todas las bendiciones que Dios te da. Y yo le llamaría hasta inclusive de todos los carismas. Vimos en los discipulados anteriores acerca de los presentes espirituales que Dios nos da. Son regalos. Si usted aún que no ha visto esos discipulados acerca de los regalos que Dios te quiere dar, ve y búsquelo, porque no hay como conocer los regalos que el Padre nos ofrece. Entonces, de todos estos dones, dice, presentaréis las ofrendas que le pertenecen al Señor. Primeramente, nosotros debemos de estar dispuestos a decirle, Señor, considera mi vida como una ofrenda para ti. ¿Cómo te puedo ser útil? Y de esta manera el Señor pues abundará en nosotros. Y dice, de lo mejor de ellas, la parte consagrada de ellas. O sea que, ¿qué es lo que hay que hacer? De todo lo que le ofrecemos al Señor, decir, te quiero dar lo mejor. Y esto me obliga a tener que escoger lo mejor. Entonces, me he tomado el tiempo para estar buscando qué son aquellas cosas que son mejores, que habla la Escritura, que compara contra algo más y que te dice, escoge lo mejor, disfruta lo mejor. ¿Por qué? Porque no hay como tomar decisiones para con lo mejor en todo sentido. Bueno, vamos a ver qué es lo mejor. Entonces, aquí encontré, hay muchas, ¿no? Aquí apenas hay 20 conceptos donde dice la Escritura, esto es lo mejor que te conviene hacer. Pero han de haber muchísimos más, pero considero que para los planes que uno quiere hacer, estos son los más acertados. ¿Qué es? Pues escoge obedecer, que esto es mejor que muchas cosas. Escoge escuchar, que esto es mejor que muchas cosas. Escoge lo poco del juicio del justo, la misericordia de Dios, la ley de Dios, hallar sabiduría. No es lo mismo hallarla que tener un fruto de sabiduría. Poco, pero con temor, la presencia de Dios, un plato sencillo, dominar la ira, la represión franca, la integridad, vivir en paz, el buen nombre, el día de la muerte, el día de luto, el fin de un asunto, el amor de Dios y la paciencia. Y estos pues prácticamente están agrupados en lo que dice Proverbios, Eclesiastés y diferentes partes de la Escritura, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver personajes que escogieron lo mejor, ¿verdad? Bueno, entonces ahí donde estás, vamos a empezar viendo los principios. Bueno, yo no le llamaría esto como principios, son consejos para escoger y poder tener pues la satisfacción de que por lo menos decidí bajo un concepto o un precepto, ¿verdad? Y de esta manera nos permite alcanzar la satisfacción de lo que buscamos. Bueno, entonces el primero sería obedecer. ¿Qué es eso de la obediencia? Bueno, hay un verso que dice que obedecer es mejor que un sacrificio. ¿Dónde aparece esto? Bueno, recuerda Saúl, el rey, él viene y cuando se le confió el reinado de Israel, en esa época Dios les mandaba profetas. En este caso era el profeta Samuel, para darles dirección y que ellos pudieran tomar decisiones acertadas. Bueno, Samuel le había indicado a él que iban a ir a la guerra contra los amalecitas. Y este rey de Amalec tenía que ser prácticamente destruido. Él le dijo, lo tienes que destruir porque primero desde el éxodo, o sea, desde la travesía de el
pueblo de Israel a través del desierto, ya Dios había ordenado que este pueblo tenía que ser borrado de la faz de la tierra. ¿Por qué? Por sus idolatrías y por sus, pues, en este caso, cuando pasó en el desierto, era porque era un pueblo traicionero. Él quiso atacar a Israel primeramente por la parte de atrás, atacando a los niños, a las mujeres, a los ancianos. Y el padre dijo, eso no es correcto, y por sus creencias. Ahora tiene el pueblo de Israel la oportunidad de volverlo a vencer, y Samuel le dice a Saúl, tienes que raer de ellos. Pero dice que cuando fue el conflicto, Saúl vino y agarró lo mejor del pueblo, de esta captura, el botín, las vacas, los animales, y por consejo, incluso el mismo ejército le decía, podemos quedarnos con ellos, mira, ese es el fruto de nuestras fuerzas o de nuestra conquista. Y él se quedó con todo esto, inclusive se quedó con la cabeza del rey y sus principales. Y cuando llega Samuel y se da cuenta, realmente Samuel, más que un aspecto de poder, de felicitarlo por la conquista, se enardeció por la desobediencia, sobre todo porque era un mandato que Dios había dicho. Entonces Samuel le dijo de esta manera, y Samuel dijo, se complace tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor, porque Saúl vino y dijo, estos mismos bueyes, el botín que tomamos se lo vamos a presentar a Dios como una ofrenda. Y cualquiera diría, qué amoroso, qué tipo más, pues llamémosle santo, cómo ejerce el altar santo para Dios. Y no era así. He aquí, dice Samuel, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Solo aquí encontramos dos cosas que son mejores, ¿verdad? El obedecer y el escuchar. Bueno, entonces, ¿cuál fue el problema de Saúl? La desobediencia. Realmente la Escritura habla de que Dios se complace, pero se complace grandemente con aquellos que acatan algún mandato o algún estatuto que Él da. Tal vez en esa época Él mandaba profetas, pero ahora nosotros tenemos la Escritura, y la Escritura dice que es la palabra profética más segura, dice en una de las cartas de Pedro. La carta profética, o sea que usted quiere profecía, pues la voz de un profeta es la misma Escritura te puede hablar acerca de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. La misma Escritura nos hace, exalta a aquellos que cuando tomaron decisiones en base a una obediencia. ¿Qué dice la Escritura o qué dice la voz de Dios acerca de esto? Por ejemplo, encontramos el ejemplo de un Abraham, y realmente Abraham fue uno de los que es llamado el padre de la fe, porque él fue llamado de un lugar donde era su habitación, en una región, en una sección de la tierra, llamémoslo, y se le indicó que saliera de ahí, dejara a su familia y fuera a otro sector que él no sabía ni cómo iba a llegar, ni cómo llegaría. En ese sector se le dijo que él iba a ser padre cuando era viejo, y él lo siguió creyendo. A mí lo que más me impresiona de la obediencia de Abraham es cuando se le pide la vida de su hijo Isaac, que Dios le dice, ve y preséntamelo en un altar, y él lo lleva al altar, y con el hijo a un lado, caminando.
Y Dios viene y detiene esa parte como al contemplar el acto de obediencia. Realmente esto es impresionante. Por ejemplo, otro personaje que me admira mucho es Moisés. Él, pues prácticamente siendo cuna de noble, porque fue criado en la corte de un faraón, de la realeza, él decidió estar en el desierto por amor a un pueblo. Y estando en el desierto, Dios le habla y le dice, ve y saca a mi pueblo, sácalo. E imagínese, él pensó, pero si quién soy yo, ya tengo, en ese momento ya tenía él 40 años de estar fuera de la corte o del contacto con su educación faraónica. Realmente el tomar la decisión de decir, bueno, lo voy a sacar, y lo sacó varios miles, ¿verdad? Dice que tal vez posiblemente eran 6 millones de personas. Era una multitud de personas las que él sacó. Realmente eso es lo que me impresiona. Pero también la que me vuela la cabeza es la obediencia de Noé. Porque los demás, por ejemplo, les dijeron, ve y saca tu familia y muévete a otro lugar. O saca a un pueblo y llévalo a otro lugar. O sea, ellos sabían, bueno, hay una dirección de donde yo tomar, hay tierra y hay algo que yo pues conozco, ¿verdad? Es como ser migrante, vamos a ir a otro lugar. Pero en el caso de Noé, eso es impresionante, porque dice Hebreos que él obedeció a algo que en su vida había oído o no existía en ese momento, y era la lluvia. No existía el concepto de lluvia. Y dice que él estuvo dispuesto a acatar lo que Dios le dijo. Noé dice que obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él. Él decidió creer en hacer un arca. Imagínense, hacer ese barco en medio del desierto, y cualquiera que lo mirara lo hubiera tildado de loco, lo hubiera tildado de una persona que incoherente. ¿Cómo producir un barco y para qué? Todavía dijeron, bueno, si quería hacer una casa de habitación, es demasiado grande. ¿Qué estás haciendo? Realmente eso era sorprendente. Y estos actos de todos estos antiguos obligaron a que cuando los apóstoles fueron formados por Jesucristo, entendieron que realmente la obediencia conmueve al Padre. La obediencia conmueve a Dios. Por eso es que ellos estaban tan convencidos de esto, de la obediencia, porque eso trae bendición, que en Hechos capítulo 5, verso 29, estuvieron dispuestos a decir tal como lo hice. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto fue un enunciado que ellos dijeron ante los oficiales que los iban a sentenciar, ante los oficiales, ante los jueces que los iban a condenar. Entonces vienen ellos y dicen, miren, hagan con nuestra vida lo que quieren, pero nosotros no vamos a desobedecer. Antes vamos a obedecer que obedecer a los hombres, ¿verdad? Y el verso 32, y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo. Oiga esto, esta es una porción muy importante. Y el Espíritu Santo Dios lo da a los que le obedecen. ¿Usted quiere tener el Espíritu Santo? Sea obediente, obediente. A mí esto de la obediencia me conmueve muchísimo, porque si algo yo he tenido el temor en todo sentido es, Señor, toda decisión que yo tome, todos mis planes,
que sean, Padre mío, conforme a una certeza, a una dirección tuya. Y si cuando no tengo certeza, me meto en la Escritura y que Dios me muestre. Recuerdo muy bien cuando yo estuve dispuesto a abrazar este llamado ministerial, dejar mis trabajos en lo secular, que estaba ganando muy bien, estaba viviendo muy bien, y podría decir, cualquiera podría decir, qué locura estás haciendo. Pero más preferí tener el temor y caminar bajo esa dirección de Él que cualquier voz de hombre. Es más, recuerdo que una persona me dijo muy importante, con una posición pastoral muy importante, él me dijo, no lo hagas, porque estamos viviendo en tiempo de crisis y esto no es sensato, no es correcto. Y cuando uno dice, bueno, en la multitud de consejeros hay sabiduría, busco el consejo y bendito sea Dios que aparecieron voces de Dios, podríamos decir, que hablaron a mi corazón para que yo tomara decisiones y abrazara ese llamado que Dios me dio. Por eso es muy importante el aprender a discernir, a poder escuchar. Y no hay como poder, pues yo diría, desarrollar esa habilidad de poderle decir, Señor, ahorita estamos viendo muchas voces. No permitas que las voces me confundan. Porque bien dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Señor, ayúdame a escuchar. Y mejor es, Padre mío, conocer lo que tú me dices. Esto le pasó, pues, cuando estaba Samuel con Saúl, que hablamos hace un rato, él mismo le dice, cuando le dice, bueno, es mejor la obediencia que los sacrificios, pero le dice en esta otra versión, y el escuchar que el cebo de los carneros. Miren, para poder obedecer, primero hay que aprender a escuchar. Repito, y quiero que usted lo diga conmigo. Para obedecer, antes tengo que escuchar. ¿Por qué? Porque si no, voy a empezar a tratar de obedecer únicamente a alguna voz que trate de decirme, si no lo haces, te va a pasar tal algo, una amenaza. Entonces, ante una amenaza, uno se siente, Dios mío, ¿y será que esa voz sea correcta? Entonces, lo ideal es sentarse o en oración o con cierta pues humildad, decirle, Señor, confírmame. ¿Sabes cuántas veces yo le digo a las personas que me dicen, fíjese que tuve un sueño y el sueño me decía que tomara esta decisión? Bueno, si tienes duda, porque me lo estás preguntando, pídele a Dios una confirmación. Y como te acercas conmigo, yo le doy mi consejo. Entonces, con mi consejo, ve y que Dios te lo confirme de alguna u otra manera. ¿Y sabe qué sucede? Que cuando realmente hay una voz que clama de corazón, Dios escucha y es mejor uno estar dispuesto a esperar. Yo le digo, mejor espera hasta que tengas la certeza, la convicción de que Dios te está hablando. Estamos viviendo tiempos donde hay muchas voces, donde hay demasiadas redes sociales, donde hay, llamémosle, pues, diferentes personas que tienen autoridad de Dios, pero a lo mejor el buen sentido de ellos es decirte algo y a veces uno quiere tomar, entonces como él lo está diciendo, pero a lo mejor esa dirección era para alguien más. Entonces, ahorita es cuando más se necesita, Señor. Señor, háblame para que yo pueda escuchar.
cada vez que Dios les decía, oigan oigan mis mandatos, oigan mis estatutos, utilizaba la palabra oye. Oye, eso es escuchar en todo sentido. Mire cómo dice el Salmo 81, verso 8 y 11. Dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oh Israel, si tú me oyeras, no haya en ti Dios ajeno ni adores a Dios extranjero. Yo el Señor soy tu Dios, te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Entonces, vuelvo a repetir la primera línea. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Y aquí, pues, prácticamente el Señor le estaba diciendo, no permitas que hayan dioses que te digan voces. ¿Por qué? ¿Qué tipo de dioses? Bueno, sabes, la Escritura habla que hay como principados, potestades, regidores de los seres de las áreas celestiales, de los demonios, o sea, regidos por el diablo mismo, y tratan de persuadir de alguna manera. Por ejemplo, hay un principado que es la ambición, la codicia hacia el amor al dinero, ¿verdad? Hay un principado que es hacia la ira, el temor, el rencor que haya. Y de esta manera hay diferentes potestades que pueden desviar la voz de Dios correcta. Entonces tenemos que ser el Señor, ayúdame a escuchar. Diga conmigo, ayúdame a escuchar tu voz. En el servicio de hace poco, yo practiqué, mi enseñanza fue oyendo la voz de Dios. Y yo les decía, es tan sencillo el saber si realmente estamos aprendiendo o si estamos escuchando. Y es utilizando el verso aquel que menciona Jesucristo. En Mateo capítulo 7, verso 24, dice de esta manera. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras, escuchar, esto lo dijo mi amado Jesús, y las pone en práctica. O sea, aquel que oye la voz de Dios y la pone en práctica. O sea, llamémosle así, el que escucha y es obediente será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Bueno, pero aún más yo le agregaría, porque vimos en el verso anterior que Moisés les decía a ellos, oye, pueblo mío, y sean amonestados. Esta palabra amonestación significa como que sean confrontados. Entonces, ¿cómo sabes si estás escuchando y estás buscando una voz de Dios? Es que al escucharla, estás dispuesto a obedecer y esto obliga a que seas confrontado. En otras palabras, que esa dirección te provoque tener que hacer un cambio, por ejemplo. Ya no voy a hacer esto que le desagrada a Dios. Tengo que dejar esa forma de pensar o ese hábito que tengo. No le agrada a mi Dios. Entonces, de esta manera, yo comienzo a desarrollar el deseo de poder pedirle a Dios una palabra que me confronte, que me amoneste. Y si me amonesta, entonces, o sea, me persuade a obedecer. Entonces ya pongo en práctica, ¿verdad? Entonces, solo hoy ya vimos dos cosas que hay que aprender a escoger en nuestros planes que tenemos que hacer. Todo aquello que obligue una obediencia y que me permita escuchar, porque si vienen de la Escritura, me ayuda a tomar decisiones correctas. Bueno, busquemos otro aspecto que compara, que es lo mejor. Dice el Salmo 37, verso 15, de esta manera. Léalo conmigo. Verso 16.
mejor es lo poco del justo que las muchas riquezas de los pecadores. Cualquiera diría, por lo menos eso es obvio, Pastor Chito. Claro que es obvio. Yo no prefiero tener riquezas de corrupción, riquezas de robo, ni modo. Yo prefiero mejor lo poco. Claro que sí, pero no es lo mismo decirlo que tenerlo. Hay personas que son a arcas abiertas, dice, hasta el justo peca. Esto no está en la escritura, pero es una gran verdad. Hay personas que olvidan sus principios cuando tienen oportunidades que les vienen de la nada. Y hay que tener la sabiduría de decirle, Señor, ayúdame a poder negarme a algo que tenga pues llamémosle una raíz de pecado, ¿verdad? Ya sea que venga de estafa, de soborno, de corrupción, de robo, ¿verdad? O de algo injusto. Porque realmente delante de Dios vamos a dar cuentas en el futuro. El Proverbio 16:8 dice de esta manera, que es muy parecido: mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia, ¿verdad? Entonces, el término injusticia es lo que no es justo, obviamente. Y no es fácil tener que tomar una decisión cuando suceden en ciertos momentos, sobre todo cuando estamos viendo tiempos tan convulsionados, donde hay mucha competencia, donde hay incluso hay limitaciones y a lo mejor los planes de muchos no son completos, porque algunos dicen, Señor, he querido buscar lo correcto contigo, pero no sale bien. Mira, lo importante aquí no solo es qué es lo poco que tienes, sino que estás dispuesto inclusive a hacer con eso poco que tienes. Porque lo que yo he visto es que cuando una persona viene y decide contentarse con poco y presentárselo a Dios en una forma correcta, dice que el Padre lo poco lo multiplica, lo bendice, de tal manera que uno se da cuenta de que tal vez ahora tendría más que si hubiera tenido mucho anteriormente. Este es el caso de lo que le pasó con la viuda de Sarepta. ¿Recuerda? Bueno, dice que Elías, después de pasar ese tiempo de ayuno, él salió huyendo de Jezabel, aunque fue atendido por los ángeles, pero después dice que la comida de los ángeles le permitió hacer una caminata de muchos días. Y Dios le dice, ve a Sarepta, porque ahí yo te voy a sustentar. Claro que sí, léalo conmigo. En Primera Reyes, capítulo 17, verso 9, dice de esta manera. Entonces le dice el Señor a él, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Bueno, pero la historia que sobreacoge, la verdad, porque es muy dramática, es que cualquiera diría, bueno, entonces, Señor, si me está hablando Sarepta, me está hablando Sidón, me está hablando de una mujer viuda, definitivamente es muy enfocado. Yo voy a encontrar a esa persona. Él al llegar a Sarepta encuentra casualmente a la viuda. Dios se la puso en el camino. ¿Y qué le parece que encuentra a una mujer con su hijo totalmente pobres, sin dinero, sin sustento? Es más, él viene y le dice, ¿y qué tienes? O sea, quien dice, enséñame cuál es tu patrimonio porque yo tengo una orden de Dios que tú me vas a alimentar.
Eso no se lo dijo, pero él le está preguntando. Ella le dice, bueno, lo único que tengo es un poco de harina en esta tinaja y un poco de aceite en este envase. Mi plan ahorita era hacer una torta, alimentar a mi hijo y de luego dejarnos morir, porque ya no tengo más. Y viene él y le dice, mire lo que le responde en el verso 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, haz tu torta, pero hazme a mí la primera torta de ello. Y posteriormente Dios hará un milagro. Y mira, dice la escritura que cuando ella le dio, él le dijo, ve con la tinaja y el envase de aceite, porque lo que te digo, eso sucederá, que la harina y el aceite de ahí no va a escasear nunca más y vas a tener abundancia ahí hasta tus últimos días. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Inclusive este verso es el que yo utilizo, o esa, llamémosle, grafismo, yo lo utilizo cuando hago una boda. Cuando oro por el patrimonio de ellos, le pido, Señor, con la provisión del marido y la administración de su esposa, provoca que la tinaja nunca escasee y que el aceite tampoco, Señor, que siempre hay abundancia. Obviamente, la palabra espiritual es que la harina es figura de la palabra y el aceite es figura del Espíritu Santo que da gozo, paz. Entonces, Señor, que nunca escasee tu palabra ni la unción del Espíritu Santo en esta familia. Bueno, y eso fue lo que pasó con esta viuda. Lo poco es mucho. También cuenta la escritura de otro personaje. ¿Por qué el padre dejaría registrados, llamémosle, ese tipo de historias de personas que mostrando que tenían poco, pero que con lo poco provocaron mucho? Y esto le pasó en el tiempo de Jesús. Dice que Jesucristo andaba con sus discípulos, fueron a la sinagoga, al templo, y en el momento que estaban presentando las ofrendas, pasaron pues las personas de mucho dinero. Posteriormente pasó una viuda pobre y él les dijo, ¿quién cree que dio más? Pero léalo conmigo y vamos a leerlo ahora. Y dice de esta manera. En Lucas capítulo 21, verso 2 al 4. Y vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que le sobraba. O sea, posiblemente tenían sus finanzas, tenían su sustento, pero son como aquellos que vienen y miran en la billetera y empiezan escogiendo, ¿qué le voy a dar hoy a Dios? Y piensan, bueno, hoy tengo que pagar esto, hoy tengo que pagar lo otro, hoy tengo que llevar mi comida a mi familia por una buena comida. Bueno, te voy a dar esto, de lo que le sobraba. Pero esta mujer dice, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. No hay como cuando uno, de lo poco que tiene, está dispuesto a presentar un sacrificio que valga la pena, que hable. En el caso de ella, su ofrenda habló, porque ella en obediencia presentó un sacrificio. Anteriormente vimos que Saúl hizo un sacrificio, pero en desobediencia. Esta mujer en obediencia presenta algo que le agrada al Señor. No estoy diciendo ahorita que entonces ahora hay que vivir pobres. No, lo que estoy diciendo es que lo poco que tienes o lo mucho, preséntalo siempre como una dádiva aceptable, que sea aceptable y agradable a nuestro Padre Celestial. Entonces vas a encontrar que lo poco habla mucho y eso es mejor que tener bastante.
¿verdad? No, qué lindo, ¿verdad? Encontrar que Dios nos habla de alguna manera o de la otra. Bueno, rápidamente me voy a ir porque ya se me pasó el tiempo. Hablar ahorita de la misericordia, ¿verdad? Entonces dice de esta manera en el Salmo 63, porque es mejor tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeceré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. La misericordia habla mucho. Dice que la misericordia es mejor que la vida, ¿verdad? Y que para siempre su misericordia. Así lo dice el Salmo 100, verso 5. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y mire, también dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. El vivir bajo la misericordia de Dios es uno de los principios que debemos de tener siempre para tomar decisiones. Señor, que mis planes me estén albergados en tu misericordia. ¿Sabes cómo cierra el Salmo 23? Dice que el bien y su misericordia me persigan todos los días de mi vida. Y de esta manera en la casa del Señor habitaré por largos días, ¿verdad? Bien, dice también acerca de la misericordia de esta manera. Léalo conmigo. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Porque grande por encima de los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Lamentaciones 3:22 dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Si no es por su misericordia, realmente vamos a empezar a trabajar por nuestras fuerzas. Y yo no quiero trabajar con nuestras fuerzas, yo quiero trabajar por su gracia y su misericordia para que el bien me persiga en todo momento. Que podamos, Señor, tener esa certeza de que como hijos de Dios es mejor su misericordia que la vida en todo sentido. Bueno, para finalizar, la última conveniencia que debiéramos de tener es, mejor es la ley de Dios, mejor es su palabra, mejor es poner al Señor en todo sentido para que Él nos habite. Dice el Salmo 119:72, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Mejor es para mí la ley de tu boca. No hay como decirle, Señor, que tu palabra me pueda ayudar, me pueda bendecir, me pueda dirigir en todo sentido. Cuando hablamos de la ley del Señor, son sus juicios, son sus dichos. Es lo que está escrito en la palabra. Dice el Salmo 19 de esta manera. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos juntos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Señor amado, que podamos abrazar tus dichos, tu palabra, tus direcciones, lo que tú dices, que podamos, Señor, llenarnos de la enseñanza que tú has mostrado. Gracias que tú has dejado ese legado por medio del libro o esa biblioteca divina llamada Biblia. De esta manera podemos, Señor, decirte gracias. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Y les digo que el Señor te bendiga en gran manera y que todo lo que emprendas sea grato y bendito a los ojos del Señor. Bendiciones.